7:45, ya tenemos conectados al doctor Luis Córdoba y a Carol Noroña, quienes les doy la más cordial bienvenida. Es un placer para mí poder conversar con ustedes. Quisiera empezar, obviamente enviándoles el saludo a ambos, pero quisiera empezar con Carol y les recomiendo nuevamente que busquen. La crónica se llama Lo que dejó la explosión en Cristo del Consuelo. Y yo quisiera empezar por ahí, Carol, contigo, que nos expliques un poco y que nos hagas entender lo que pasó y lo que pasa ahora, desde el punto de vista más humano, porque tuviste la oportunidad de recorrer el Cristo del Consuelo, de conversar con los familiares de las víctimas y de conocer la cruda realidad de uno de los sectores más populares y abandonados, no solo de Guayaquil, sino del país. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Alexis. Buenos días también a Luis y también un abrazo muy, muy fuerte también a quienes nos están escuchando. Sí, de hecho, digamos que quienes estamos cubriendo esto, porque no soy la única periodista que lo está haciendo, de hecho, hemos amanecido con el colega, y quiero nombrar esto, el colega Charlie Castillo de Ferrodiario, que es un trabajo muy valiente en Durán, ha sido amenazado nuevamente. Y vi que le habían arrojado unas fundas con sangre en su domicilio ayer, lo denunciaba en sus redes. No es la primera vez, exactamente, y no es la primera vez, entonces también esto debería alarmarnos, ¿no? Porque esto realmente preocuparnos a todos, es una prioridad nacional, me parece a mí, pero quizá lo más importante que me parece que hay que entender es que esto no es algo que se ha gestado en un solo año, en 2 años, en 3 años, sino más bien que tiene un pasado y que tiene un abandono estructural justamente de una zona que ha sido históricamente abandonada, es un barrio que cuando uno lo recorre va a haber problemas críticos, ¿no? Primero también un problema muy fuerte con el agua, la gente vive a los pies del estero salado, los niños tienen infecciones gastrointestinales y la violencia no es algo de ahorita. O sea, hay que escuchar justamente lo que dicen los habitantes de Cristo del Consuelo, que no están mintiendo cuando están diciendo esto pudo haberse prevenido, o como dice justamente el esposo de Roxana Montaño, que es una de las 5 víctimas de lo ocurrido en Cristo del Consuelo, y dice justamente aquí hay balaceras cada semana. Aquí hay robos cada semana, extorsiones, violaciones, casos de violencia de género, y sin embargo no ha habido una intervención. Y esto no es solo de ahorita, yo creo que eso es lo importante también entender. Sin embargo, también me parece, y seguramente Luis lo va a cuestionar muchísimo más que yo, hemos visto que el gobierno nacional, la actual administración, lo único que ha hecho justamente es continuar decretando estados de excepción, y durante el primer día de estado de excepción hubo más de 15 asesinatos, durante el primer día de estado de excepción. Y yo creo que justamente hay que escuchar lo que están diciendo sus habitantes, porque el discurso que está posicionando el gobierno, y que creo que también los medios de comunicación debemos ser críticos con eso y siempre poner en tela de duda lo que dice el gobierno nacional, porque por ejemplo, la primera hipótesis oficial de lo ocurrido en Cristo del Consuelo fue responsabilizar a una banda narcodelictiva, los Tiguerones, que opera sobre todo en Esmeraldas. Sin embargo, cuando yo estuve reporteando esta historia también, me decían que en realidad estaba conectada a un sicariato del 1 de agosto. Y ayer detienen a una persona que no tenía que ver con esta banda delictiva, sino con una que está alineada a los choneros, que se llama Los Águilas, y que sabemos que ha tenido participación directa en las masacres carcelarias que hemos visto durante los últimos 2 años. Entonces, ese es un problema, porque también, además de la pérdida de legitimidad del Estado, que lo va a explicar seguramente Luis, también tenemos un problema de información. Las personas no confían tampoco en lo que está diciendo el gobierno nacional, que nos intenta justamente justificar estas muertes, y también las más de 400 muertes que ha dejado las 7 masacres carcelarias en el país, como una guerra entre bandas, como una guerra contra el Estado. Pero eso va mucho más allá de lo que nos está diciendo el gobierno nacional, y yo creo que deberíamos comenzar justamente por eso, por escuchar a las familias de estas víctimas, por contar sus historias, por entender que esto no se resume a seguir matando, a permitir que las personas en Ecuador sigan siendo asesinadas. Estamos llegando ya a las más de 2.700 muertes. Este país va a llegar, quizá el 2022 se convierte en el año más violento, o en uno de los más violentos de la historia del país. Entonces esto por supuesto que es alarmante, y a mí quizá lo que más me llama la atención es esto, ¿no? La escalada del discurso del gobierno, que comienza a decir a través del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que esto es responsabilidad de los mercenarios, del crimen organizado, cuando hemos visto que ese crimen organizado no se configura de forma externa.
Por ejemplo, hace solo un día, 8 tripulantes de la Armada Nacional fueron procesados por tráfico de drogas a alta escala por intentar vender un cargamento de cocaína que había sido incautado el 11 de agosto. Y no es el único caso. Recordemos también que uno de los narcotraficantes más conocidos en Ecuador fue un ex capitán de inteligencia del ejército, y estoy hablando justamente del ex capitán Telmo Castro, que fue asesinado en el 2019. Entonces, esto también tiene un pasado, y creo que justamente a eso tenemos que ir, a lo profundo, para que justamente el gobierno apunte a políticas más estructurales. Porque lo que estamos viendo justamente es eso, ¿no? Más militarización, ofrecimientos de mayor presupuesto a la Policía Nacional, pero el fondo no se está viendo. Y quienes están pagando eso justamente son las personas que habitan justamente esos sectores empobrecidos. Ahora, Carol, yo con esto quiero cerrar esta primera parte con Carol para después pasar con Luis Córdoba también a ampliar desde su perspectiva esta conversación. El Estado se hace presente después de estas tragedias, pero se hace presente, como bien decía nuestra invitada, con el estado de excepción. Y el estado de excepción, ¿qué implica? La presencia de policías, de militares, de uniformados, ¿no es cierto? El Estado con su fuerza pública. Pero detrás de esto hay una tragedia, y de hecho la crónica de Carol empieza hablando de la tragedia humana. Empieza hablando de la muerte de Roxana Montaño y de sus deudos, de su esposo, de sus hijos, de sus familiares, de su suegra, etcétera, etcétera. El Estado, cuando llega con la fuerza pública, llega también, Carol, con brigadas de bienestar social, de salud, de educación, ¿o no? ¿O solo llega con patrulleros y con policías y militares? Es que eso es lo que estamos viendo justamente. El Cristo del Consuelo además es un barrio donde hay varias bandas asentadas, y más que decir, solo hablar de estas bandas son las que están ahí, es pensar también por qué esos niños que en su momento fueron niños que jugaban juntos, que estaban juntos en las piscinas improvisadas que suelen haber en Cristo del Consuelo porque hace mucho calor y las personas no tienen dinero para ponerse un sistema de aire acondicionado, porque esos niños sin acceso a la educación ingresan justamente a esas bandas delictivas y que finalmente viven enfrentadas. Eso es lo que decían justamente los vecinos. Y no, precisamente no, y lo que hemos visto justamente es que quien está interviniendo en este momento activamente es Estados Unidos, ¿no? Y ahí justamente se demuestra la cooperación internacional y este impulso del gobierno nacional por alinearse a lo que ya sabemos que ha sido un fracaso mundial, y justamente estamos hablando de la guerra contra las drogas. ¿De qué forma van a intervenir? Más bien ver el tipo de explosivos que se están manejando, el tipo de armas, pero decía yo también, ¿cuándo vamos a ver una solución real, no? ¿Cuándo vamos a ver que realmente estas comunidades sean atendidas? Decía justamente la sobrina de Roxana, nosotros todavía esperamos cambio y esperamos que las autoridades no vengan nada más a tomarse fotografías porque la prensa está aquí. Y sin embargo, la desesperanza también es fuerte, porque ellos han visto que no solo desde el gobierno, sino también desde autoridades locales que han manejado durante décadas la administración de esa ciudad, nunca han girado su rostro para ver la realidad de sus barrios, ¿no? Sino que más bien los han fragmentado. Recordemos también que Cristo del Consuelo fue parte de un programa que se llamaba Guayaquil Ecológico, y que miles de personas de Cristo del Consuelo los llevaron al plan habitacional sociovivienda. Actualmente Sociovivienda 2 también es uno de los barrios más violentos del país. Eso es lo que ha pasado. Carol, estás en condición de entrevistada hoy, pero eso no te quita la condición de periodista, así que siéntete en absoluta libertad de interrumpir si quieres y de también plantearle preguntas al doctor Córdoba en esta conversación, que espero que sea eso, más una conversación que una entrevista. Doctor Córdoba, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. A ver, Carol, en la primera intervención plantea algo que a mí me queda retumbando en la cabeza, y dice, esto es producto de un abandono estructural. Y aquí hablemos del Estado en su conjunto, y el Estado es del gobierno nacional, pero también un gobierno local con una visión ideológica, política, económica, que ha estado en Guayaquil gobernando durante 30 años. La alcaldesa Viteri ha dicho de que las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro sistema de gobierno, lo cual a mí me genera una preocupación enorme. Es decir, el Ecuador, Guayaquil, perdieron ya la batalla, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carol también, es un gusto compartir con ella panel, y obviamente un saludo a la audiencia. Yo pienso que habría que analizar estas tres
capas o dimensiones de lo que ocurre, ¿no? El discurso, la acción gubernamental y el contexto socioeconómico de los escenarios más violentos en el país. Me parece que el gobierno, lamentablemente, a través de sus personeros encargados del Frente de Seguridad, tiene enormes limitaciones para comprender cómo se sincronizan estas tres dimensiones. Porque por un lado, trabaja con un discurso anclado en una estrategia fracasada en América Latina, que desde hace 50 años viene empujando la administración de Estados Unidos, conocida como guerra contra las drogas, a partir del cual encasillan cada evento violento en el Ecuador como un evento más de la guerra del narcotráfico, de la guerra entre carteles, del narcoterrorismo ahora. Es decir, siguen con un discurso que no comprende el dinamismo que adquiere el crimen organizado transnacional en América Latina y en el mundo. En cuanto a la acción gubernamental, no hay un proceso político viable que le dé sentido estratégico a lo que hace policía y militares en territorio. Entonces vemos que intervienen policías y militares, pero sin ninguna perspectiva política de cómo lograr mejorar la adhesión social hacia las instituciones del Estado. Por eso vemos que, por ejemplo, en lo de Cristo del Consuelo, las personas que pueden haber sido testigos prefieren callar su testimonio ante las autoridades para evitar retaliaciones por parte de las organizaciones criminales y porque obviamente desconfían del sistema del Estado. Y por otra parte, el contexto socioeconómico que ya ha mencionado Carol es obviamente de zonas urbano-marginales, zonas periféricas absolutamente abandonadas que carecen de una intervención pública asertiva desde hace muchos años atrás. Entonces yo creo que si nosotros entendemos esas tres dimensiones, entendemos también cuáles son las raíces profundas de este gran derramamiento de sangre que vive el país. Y esas me parece que apuntan a dos, básicamente. Por un lado, no hay una estrategia política para restarle base social a las organizaciones criminales. Entonces, claro, si tú no tienes propuestas de inclusión social, de educación, de provisión de bienes públicos, y lo único que el gobierno de Lazo ha sacado es decirles a los jóvenes, vengan, háganse conscriptos en los militares, vengan, métanse, háganse policías. O sea, eso es realmente lo paradójico y hasta patético de lo que estamos viviendo. Y por otra parte, la otra gran raíz de este problema es el nivel de infiltración de las organizaciones criminales en los aparatos del Estado, tanto en la administración de justicia como en los aparatos de seguridad, que es el sistema de inteligencia, policía, Fuerzas Armadas. Este aspecto de la infiltración básicamente debe mucho a la fragmentación del Estado, a la deconstrucción de los aparatos de seguridad, a la falta de gente capacitada, profesionalizada, que pueda orientar adecuadamente un rediseño de este sector y además, sobre todo, a la incapacidad de los voceros fundamentales, que es el ministro del Interior, general de Policía, y el ministro de Defensa, general de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que a la incapacidad de ambos de reconocer que sus instituciones necesitan entrar en una reforma profunda y permanente si es que queremos que las cosas cambien. Entonces, como estas dos cosas no están siendo topadas, evidentemente la espiral de violencia sigue incrementándose porque todos los incentivos están puestos sobre la mesa para que así ocurra. Muchas cosas interesantes de lo que nos acaba de decir el doctor Córdoba, que creo que debemos ir como desmenuzándolas y profundizándolas. Pero hay algo que a mí me llama la atención y les quiero plantear esta inquietud a los dos. Digamos, porque remontándome a la tragedia de marzo y abril del 2018, ustedes lo van a recordar muy bien, y Carol, en mi caso, también como periodistas, con muchísima tristeza por lo sucedido con el equipo de Diario El Comercio, ¿no? Lo que pasó con Efraín, con Paul y con Javier. Ahí se creía que esto que Carol nos relataba hace un momento que ocurre en el Cristo del Consuelo, pasaba únicamente en zonas de frontera, en San Lorenzo, en donde la niñez, la juventud, que no veía oportunidades, que no veía presencia del Estado, que no veía la posibilidad de estudiar, de conseguir un trabajo, un sustento, etcétera, se veía arrastrado o consumido por ese mundo delincuencial del narcotráfico, ¿no? Zona de frontera.
El problema es que eso ahora ya está en las zonas urbanas, o sea, estamos hablando de Guayaquil, probablemente la segunda ciudad más importante del Ecuador, uno de los puertos más importantes del continente, y ya está cada vez más cerca de nosotros. Entonces, seguramente cuando pasó lo que pasó con los compañeros del comercio, el resto del país lo veía súper lejano porque pasó en San Lorenzo, eso es Mataje, eso es allá lejos, en Esmeraldas. Pero esto está pasando en Guayaquil y el Cristo del Consuelo está a la vuelta de la esquina de Urdesa, de la Alborada, de los Ceibos, de las zonas residenciales de Guayaquil. Entonces, si no tenemos una estrategia, como decía Luis Córdoba, si no tenemos una estrategia política de lucha contra el crimen organizado, si el crimen organizado infiltró las instituciones, llámese justicia, fuerza pública, etcétera, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el camino entonces para tratar de frenar esto, Carol? Mira, Alexis, a mí siempre me ponen en dilemas porque justamente yo creo que como periodista no soy la adecuada como para ofrecer soluciones. Luis seguramente lo tiene mucho más claro, pero lo que yo sí puedo decir es una cosa. Si bien esto está llegando a los circuitos urbanos, por ejemplo, yo, por ejemplo, crecí en un barrio popular en el sur de la ciudad donde desde hace décadas los jóvenes que estaban digamos, y que pertenecían a naciones como los Latin Kings, los Vatos Locos, siempre se dedicaron, por ejemplo, al microtráfico. Eso siempre ha sido así. Eso no es una cosa de ahorita, no es una cosa que está pasando recién. Es un tema que ha sido también estructural en circuitos urbanos y no solo en el sur de Quito, sino en el norte de Quito. Y no solo ha pasado en zonas fronterizas, sino que más bien justamente, ¿no?, en Esmeraldas, grupos residuales, disidencias, pero eso no quiere decir que no ha pasado. Yo también, de las coberturas que he podido hacer, por ejemplo, yo hace algunos meses fui a Puerto Viejo, donde digamos que hay un consumo más interno, pero Puerto Viejo es una ciudad que está también llena de droga y sobre todo de cocaína. Y justamente cuando yo fui a hacer un reportaje allá, el personaje principal al que yo entrevisté era una persona que tiene 45 años y que comenzó como sicario cuando tenía 12 años. 12 años. Estamos hablando de 3 décadas antes, ¿no? Y además en una parroquia que no precisamente rural, es una parroquia que tú estás en el centro de Puerto Viejo, recorres unos 20 minutos y ya estás ahí. Y esta persona que tú citas, con la que tuviste oportunidad de conversar, ¿fue parte de algún proceso, un programa de rehabilitación o sigue siendo parte de estas estructuras delincuenciales, Carol? Es que justamente creo que la historia de Bartolo, su nombre protegido, da cuenta de todas las fallas también del sistema. Por un lado, creció en este barrio donde siempre se vendió droga, ¿no? Y donde para él formar parte de esta economía ilegal era una forma de sobrevivencia, y luego estuvo 12 años en la penitenciaría del Litoral, cumpliendo una condena. A la mayoría de sus compañeros los habían ya asesinado. Y cuando él sale de la penitenciaría, pues, digamos, él se dedicaba obviamente a crímenes graves, ¿no? Asesinatos y tráfico también a alta escala, pero ahora lo que hace, digamos, forma de cambiar, porque eso también hay que entender, ha sido convertirse y alinearse a una de las 15 familias que se dedican al microtráfico en uno de los barrios de la parroquia Andrés de Vera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es que estaba en la periferia, pero no es que solo estaba en la periferia. También estaba en esas zonas que quizá nosotros tampoco conocíamos que así era la realidad. Y algo que a mí me decía Bartolo me impactó mucho y me decía, yo le preguntaba, ¿no?, después al final de nuestra entrevista ya terminando, pero tú quisieras cambiar de vida. Entonces él se me reía, digamos, un poco y me decía, cambiar de vida, pero yo ya cambié, ¿no? Esta no es la ciudad de la que usted viene. No, nosotros somos los hijos invisibles de la coca y vamos a quedarnos aquí hasta que la muerte nos llegue. Porque esas familias y las personas que conviven en esos barrios han visto esa forma de vida durante toda su vida, justamente. Entonces, para mí, estar ahí fue entender también que esto no fue una cosa de frontera, sino que esto ha pasado desde hace décadas. Lo que está pasando es que ahora es mucho más organizado y justamente las redes de delincuencia organizada se han asentado muchísimo más. Entonces sí, ya con base en esto que decía, ¿no?, porque te demuestra también un fallo del sistema de rehabilitación que hemos visto que realmente se ha convertido en este sistema que lo único que ha hecho es dedicarse a recoger cadáveres sin darle respuesta a las familias de las personas que han sido asesinadas ahí. Pues ves esto, ¿no? Ni siquiera tienes un sistema de rehabilitación efectivo que te permita reinsertarte, y luego va replicando estos sistemas de economía, porque lo que hace el microtráfico es sostener la vida de muchas familias.
Y eso lo vemos cuando vemos los datos de quienes están privados de la libertad en las 36 cárceles ecuatorianas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, más del 55% de quienes están presas, de quienes están confinadas, se dedican al microtráfico y se dedicaron al microtráfico. Entonces eso también nos permite entender por qué se les llama también delitos de pobreza. Muchas son madres que tienen que sostener la vida de sus familias. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos también de políticas públicas y de políticas que apunten justamente a lo social y que se alineen también a una política de seguridad integral, que implica no solo ver esto desde, como decía Luis, justamente fortaleciendo una política militarista, porque esto no ha tenido solución. Es decir, el gobierno va decretando estado de excepción tras estado de excepción tras estado de excepción, y esto únicamente va al alza, y lo que nos dicen justamente es que esto se debe a que el gobierno está fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿quién atiende esos barrios? ¿No? Y luego también creo que un tema que hay que poner en la mesa, y que ya como me dieron rienda suelta para también consultarle a Luis, que es una persona con quien yo he hablado mucho, se está poniendo en la mesa también un tema de extradición, ¿no? Que también fortalecería la cooperación que tiene Ecuador con Estados Unidos. Y es una pregunta que todavía no sabemos qué va a ir dentro de la consulta popular, por ejemplo, que además... Y ahí te quiero, perdón que te corte, Carol, te quiero plantear de una, antes de distraerme con otro tema. ¿Tú crees que una consulta popular podría ser una solución para esto? Porque a mí me queda la duda, o sea, si es un problema urgente, como lo ha dicho el propio ministro Jiménez, a los problemas urgentes, soluciones urgentes. Una consulta popular tiene que pasar por todo un procedimiento constitucional, de calificación, etcétera, cuando la pongan en calendario electoral y demás, y con una consulta se solucionan los problemas estructurales de los que tú nos acabas de relatar. O sea, una persona que vive en un mundo que además es parte de una sociedad en Portoviejo que ve a este mecanismo como la única posibilidad para subsistir. Una consulta soluciona esos problemas. A mí me parece que no soluciona, más bien me parece a mí que es una distracción para el país. Eso es lo que me parece, porque no estás atendiendo las cosas de fondo y tampoco sabemos qué pregunta acerca de la seguridad va a ir, pero miren, yo me ponía a pensar justamente en que en medio de una profunda crisis de seguridad, una profunda crisis social, porque en eso el Ecuador vive en una crisis constante todo el tiempo, se crea una Secretaría de Seguridad con un funcionario, el señor Diego Ordóñez, que no tiene experiencia en la construcción de políticas de seguridad, siendo en este momento una institución, una de las más importantes del país. Entonces yo sí me ponía a pensar, digo, cada acción de este gobierno, y esa justamente es también su responsabilidad, es esta seguidilla de errores, porque no se está yendo a lo profundo. Yo me acuerdo que cuando se publicó el tema de Portoviejo, hubo un acercamiento de algunas autoridades, y lo único que me dijeron fue: ¿me puede decir el barrio en el que usted estuvo para ir a detener, para notificar a la policía? Entonces yo decía, pero no estamos entendiendo nada. Y por supuesto que no lo hice porque son fuentes reservadas, pero yo me desilusionaba mucho porque justamente vamos a estos barrios a contar las historias de estas personas que por supuesto también arriesgan su integridad, y sin embargo el entendimiento y el enfoque sigue siendo ese, ¿no? Un enfoque punitivista que no nos permite ver más allá de lo que está pasando. A mí por supuesto que no me parece una solución la consulta popular, y tomando en cuenta además el nivel de baja aprobación que tiene este gobierno, no tiene capital político, no tiene capital social tampoco, y lo hemos visto también en las calles, de eso se ha hecho carne también. Pero claro, yo creo que también hay algo que discutir, y justamente es la cooperación de Ecuador con Estados Unidos, que ahorita ya está interviniendo en los barrios, y de esto que se ha hablado mucho, ¿no? Del tema de las extradiciones, que tanto le conviene al Ecuador, tomando en cuenta casos históricos, ¿no? Como Colombia, como México, donde las redes de delincuencia organizada se siguen asentando aún más históricamente con la colaboración de presidentes, de ministros y de la fuerza pública. Planteada la inquietud de parte de Carol para usted, doctor Córdoba. Bueno, sí, yo pienso que el tema de este anclaje de lo que hace el gobierno y de lo que dice con la narrativa de la guerra contra las drogas le granjea muchos beneficios en términos de cooperación. Recordemos que la seguridad y la violencia también mueve intereses económicos muy potentes, muy poderosos, y creo que por ahí está también caminando la idea del gobierno.
Es decir, ellos siguen insistiendo en que este es un tema de más tecnología, mejor armamento y apertrechamiento bélico para los actores policiales y militares. Bajo esa lógica vamos a seguir haciendo un reguero de recursos en términos de ese segmento y obviamente restándole recursos a educación pública, a salud pública, entre otras cosas. Pero aquí me parece clave lo que plantea Carol. Es cierto, el enfoque de la economía política de la guerra contra las drogas es todos los problemas reducirle a lo que se conoce como el individualismo metodológico. Es decir, reducir un problema de enorme conflictividad social a un problema de individuos. Y entonces por eso hay una insistencia en que sean capturados los cabecillas de las organizaciones y, si es posible, extraditados de Estados Unidos bajo el argumento de que allá sí no hay impunidad, lo cual evidentemente hay que ponerlo bajo sospecha porque allá lo que hay es una impunidad de otro nivel. Pero fíjese lo que pasó en México, doctor. No quisiera hablar tanto de lo que pasó en Colombia en la época de los cárteles de Cali, de Medellín, pero sí hablar de lo que pasó en México. Cuando capturaron al Chapo y lo extraditaron a Estados Unidos, resulta que el negocio de la droga quedó en manos de los hijos. Exactamente. Y algo más grave aún, el cartel de Sinaloa, hay investigación periodística muy seria en México de que el cartel de Sinaloa pactó con la DEA desde principios del siglo XXI para que les beneficien, permitiéndoles hacer el tráfico de drogas a cambio de que el cartel les entregue información de las organizaciones rivales. Es decir, cuando hablamos de la DEA y de la guerra contra las drogas, que está perfectamente situada, inclusive con oficina propia ahora ya en Guayaquil, lo que estamos hablando es de una madeja de intereses contrapuestos que muy difícilmente van a ayudar a encontrar una luz en este túnel en el que está el Ecuador. Pero esto no quiere decir que no haya nada que hacer, y esto es importante a la ciudadanía decirlo, ¿no? Me parece que toda economía criminal tiene muchas posibilidades de ser reconfigurada según las decisiones que adopten los gobiernos a través de todo su andamiaje institucional del Estado. Pero aquí hay dos factores que están perdiéndose también de vista. El primero, la violencia criminal no solo se mide por homicidios. La violencia criminal también se expresa, por ejemplo, en la extorsión, que es algo que está creciendo enormemente en amplias zonas urbanas de Guayaquil y de otras ciudades del país. La señora alcaldesa dijo días atrás, otra vez, perdón que le interrumpa, doctor, que hay sectores de Guayaquil a donde los funcionarios del municipio tienen que entrar pagando vacunas. ¿A eso se refiere? Exactamente. Wow. Y este tipo de extorsión, sumado a las amenazas, el hecho de los explosivos, los coches bomba, que aunque no sean letales, generan temor, miedo en la población. Esto lo que está generando es precisamente un clima de violencia criminal que no está siendo mitigado por ningún motivo por el Estado. Y el otro aspecto es que las economías criminales no solo son el narcotráfico, no solo es la cocaína, y este es el otro gran elemento distorsionador de lo que pasa. Hay una economía criminal que es probablemente una de las más rentables actualmente en el país, que es el tráfico y el contrabando de cigarrillos. El 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el país provienen del contrabando, pero nadie habla de las redes de crimen transnacional que están trayendo los cigarrillos desde China en contrabando. ¿Por qué no se habla de eso? Porque hay intereses económicos muy fuertes que obviamente están actuando en colusión con actores del Estado y que hacen que todos regresemos solo a mirar a la cocaína y a la droga como si las otras economías, minería ilegal, tala ilegal de bosques, tráfico de combustibles, propio tráfico de personas, como si una serie de economías criminales que están muy, muy latentes en nuestra sociedad no existieran. Cuando no hay una mirada en conjunto de lo que es la criminalidad y su economía política, claro, no es posible ir deconstruyendo, ir poniendo cota, ir enfrentando adecuadamente esto. Porque además, recordemos algo, todo el gran capital ilícito que proviene de estas economías criminales termina licuándose en los sistemas financieros y en el empresariado formal.
Por lo tanto, una auténtica lucha contra el crimen organizado empieza por mejorar las capacidades de estrategia económica y financiera, poniéndole ojo a cómo se mueven los flujos financieros en el sistema bancario. Y entonces en el Ecuador estamos, en cambio, patas arriba. Cuando necesitamos más inteligencia estratégica a nivel financiero y económico, lo que apuntamos es a tener más policías en las calles y menos funcionarios que hagan este trabajo. Este tipo de distorsiones, este tipo de puntos ciegos en la acción gubernamental explican por qué estamos tan mal y explican por qué no da pie con bola el gobierno ante una realidad que creo yo es cada vez más compleja y más grave por una razón, porque el crimen organizado en América Latina es una amenaza a la gobernabilidad. Y ahí viene el tema de la legitimidad del Estado. Cuando el Estado no logra legitimarse a través de un proceso político viable que acompañe las estrategias de seguridad, cuando no logra hacerlo, lo que va es perdiendo capacidad el Estado de administrar y gestionar los múltiples conflictos sociales. Y cuando eso ocurre, lamentablemente, solo la violencia se convierte en un mecanismo de gestión de conflictos, y ahí entonces los estados entran en crisis muy serias, como las que vive actualmente Haití, como las que vive la propia Honduras, la propia Venezuela y otros países en América y fuera de América Latina. Doctor, a ver, al inicio de la charla, usted planteaba de que la lucha contra el narcotráfico actualmente, como las lleva el gobierno de Ecuador, es con la visión, no sé, de los años 70 u 80, impuesta también por los Estados Unidos. Hace pocas semanas atrás, Gustavo Petro, creo que esto antes incluso de asumir el poder, él decía que ese formato de lucha, esa estrategia de lucha contra el narcotráfico es ha tenido un fracaso rotundo, ¿no? Y que hay que ir buscando unas salidas más de avanzada en esta lucha contra el narcotráfico. Y yo ahí recuerdo algunas de las propuestas de Bernie Sanders en los Estados Unidos, que venía planteando permanentemente el tema de la legalización, ¿no? Y Gustavo Petro de alguna forma también ha empezado a hablar sobre aquello. Deberíamos como sociedad, no digo en el Ecuador, sino en el mundo entero, ¿ya? Los niveles de gobierno, incluso en las ONG, desde la misma Organización Mundial de la Salud, plantearnos el problema del narcotráfico ya no como algo que se debe combatir con una mirada militarista, policial, sino como un enorme problema de salud pública a nivel global. Sin duda, yo pienso que ahí hay mucho que hacer todavía, y recordemos que en el 2011 una comisión encargada por Naciones Unidas, en la que estuvo participando Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, el presidente Pastrana, expresidente de Colombia, y un expresidente de México, que me parece que era Cedillo, ya recomendaron y dijeron, miren, la guerra contra las drogas fracasó. La única forma es entrar a regular los mercados, a asumir una política de drogas que entienda el problema como un problema de salud pública y a reconfigurar estas economías desde una perspectiva que no sea la belicista. Esto está planteado sobre el tapete. El propio Estados Unidos, más de 20 estados en los Estados Unidos de Norteamérica ya han regulado, por ejemplo, el consumo del cannabis y de otros aspectos menores. Es decir, si nosotros no entramos a discutir lo que debemos discutir, que es desmontar este prohibicionismo sobre los estupefacientes y psicotrópicos, esto va a seguir carcomiendo los estados, va a seguir ensangrentando las sociedades. Pero para lograr eso es imprescindible apuntar, cuestionar la forma como las estructuras de seguridad del Estado aprovechan estos escenarios de enorme violencia criminal para granjear beneficios institucionales y corporativos, y no siempre para beneficiar los intereses del país. Y creo que ahí está puesto sobre el tapete dos elementos centrales de enorme envergadura. El uno, que tiene que ver con esta perspectiva que ya apuntó el mismo comandante Zárate. Escúchese bien, hace 2 días el comandante de la zona 8 acaba de decir que ellos van a presionar para que se les otorgue una ley de inteligencia que les dé más autonomía. Es la misma línea que aplicaron en México para poder tener la posibilidad de hacer investigaciones sin contar con autorización judicial. Y claro, ahí se abre un boquete
para que un reguero de otro tipo de violencias, como la tortura, se vuelvan prácticas cotidianas porque serán los mecanismos utilizados para obtener información de fuentes humanas. Es decir, el esquema de violencia realmente todavía tiene un enorme abanico de posibilidades en el Ecuador y por eso es fundamental la intervención cada vez más decidida de un periodismo crítico, sensible y profesional como el de Carol y de muchos otros periodistas que están trabajando muy bien en desmontar estas ideas, y por otra parte, en la intervención muy activa de sociedad civil, de la academia y de los actores políticos que tienen que plantearse el debate que es el debate que debemos hacer. Cómo ir a una regulación de estas economías a partir de la eliminación del punitivismo, que es en donde quieren seguir montados como gran potro las estructuras del Estado hoy por hoy. Coincido plenamente con lo que decía respecto del periodismo de Carol. Ese periodismo es el que nos ayuda a ver a los ecuatorianos lo más profundo que hay en este país, los graves problemas que tenemos, y nos ayuda a salir también de las burbujas, ¿no? Carol, yo no me quiero salir de lo que le planteaba hace un momento al doctor Córdoba. Esto de que el tema de las drogas es un problema de salud pública y debería ser tratado así. Nos relatabas el caso de un microtraficante, ¿no? El caso del microtráfico en Portoviejo. Atrás de eso hay y están los consumidores. Y en Ecuador, después de la pandemia, resulta que el consumo de alcohol y droga es ya uno de los entre 3 y 4 más grandes problemas sociales que tenemos en el país. ¿Cómo está este asunto del consumo de droga, no solo en los barrios como el Cristo del Consuelo, sino en los que has podido tú visitar en general, y qué tan grave es este conflicto que tiene ahora el Ecuador? Alexis, yo creo que habría que replicar también lo mismo, ¿no? Que es un problema justamente de salud pública y también un problema social. Y quizá me voy a remitir a la historia de Bartolo también, porque me impactó tanto esa historia. Bartolo está casado con una mujer que tiene un hijo de 21 años que es adicto también a la cocaína. Y claro, justamente Juli, que es la mujer de la que estábamos hablando, ¿no? Ella me decía fuera de entrevista con Bartolo, porque para ella, porque también a lo que viven las mujeres dentro de esos sistemas también hay que comenzar a investigar, porque muchas también son coaccionadas. Y ella justamente me comentaba la culpa que ella sentía, ¿no? Por dedicarse a vender droga, la misma droga a la que es adicto su hijo, ¿no? Entonces, a mí me parecía eso bien impactante porque no creo que sea el único caso, pero hemos crecido también. No sé si tú viviste eso, Alexis, o quizá Luis, pero por ejemplo en mi colegio, cuando yo estaba en el colegio, que no es de hace mucho tiempo, había también microtráfico, sobre todo de marihuana, ¿no? Dentro de colegios también populares, pero no solo está, como tú muy bien decías, en las zonas empobrecidas, está también en zonas donde las personas tienen alto poder adquisitivo, o sea, eso está muy presente, pero yo también pienso en cuál ha sido la respuesta también del Estado al problema del consumo de las adicciones a las drogas. No hemos tenido casos, por ejemplo, en Guayaquil, donde ustedes muy bien recordarán, hace algunos meses nada más, una clínica clandestina se incendió y fue justamente porque los jóvenes que allí estaban tenían justamente un síndrome de abstinencia que sabemos que es brutal y esto también pasa en las cárceles ecuatorianas y no es un problema atendido. Muchos consumidores han sido procesados y están en las cárceles sin un proceso de rehabilitación. Y eso es bien importante porque es algo que viven y es desgarrador lo que viven las personas consumidoras y adictas a las drogas en las cárceles, porque no necesitan cárcel, necesitan procesos de rehabilitación, de salud, pero no la tienen. Y a mí me impactaba mucho este caso, ¿no? Que fue en el suburbio de Guayaquil justamente, ¿no? Donde los chicos estaban con este síndrome de abstinencia y comienzan a quemar los colchones para que les permitan salir y obviamente no pudieron y fallecieron al menos 12 personas, ¿no? Ese también es el reflejo de cuál es la respuesta desde el Estado a aquellas personas y a aquellos jóvenes, porque además son jóvenes quienes están también viviendo estos procesos de adicción. En Guayaquil, por ejemplo, yo cuando fui a Sociovivienda 2 la primera vez, que fue hace un año y medio más o menos, algo que a mí me impactó muchísimo fue ver a la entrada a un niño de 13 años en condición de calle. Pues evidentemente drogándose.
¿no? Y nosotros que vivimos en Quito, no es que aquí no veamos desigualdad, aquí la vemos todos los días. Hay niños que son obligados a trabajar, niños víctimas de redes de trata también, que muchos están en los semáforos y lo hemos visto, pero no había visto yo eso. Quizá no había estado en barrios antes, pero a mí me impactó mucho ver eso, ¿no? Porque era el nivel de abandono de ver a un niño en condición de calle, que como también se debe dar las formas de conseguir dinero para acceder a esa droga, o cuál es su realidad, porque no solo es un problema de adicción, seguramente hay otros problemas muchísimos más graves ahí, y eso no se está atendiendo. ¿Y algunas de estas personas con las que has conversado tú, Carol, te han dicho, sí, en alguna vez el Estado se hizo presente, vinieron con una brigada de salud, me atendieron, pero yo simplemente no pude rehabilitarme? O sea, al menos hubo alguna ocasión en la que el Estado se acercó a estos ciudadanos, o nunca han tenido ni siquiera esa oportunidad. En los casos de, cuando he hecho reportería periodística, en los casos que estoy contando, no. No, hablamos de sociovivienda, por ejemplo, donde hace menos de 3 meses hubo una balacera en una escuela. Y y una de las personas que estuvo ahí me contaba alarmada lo que había pasado y me decía, esto no es nuevo, ¿no? Porque son escuelas que funcionan más o menos como campamentos, no están fragmentadas así. Y me decía, la primera vez que yo vine, que fue hace 8 años, me decía, ya hubo también una balacera en esta escuela y ahora hubo otra, ¿no? Y ella me explicaba cómo corría con los niños ahí, en un niño en un brazo, otro niño en otro, ¿no? Y ese caso tampoco se hizo tan mediático y no lo estamos investigando todavía. Pero a mí me parece eso brutal, porque son zonas donde tienes una UPC y donde una persona que convive ahí te dice, pues cuando hay balaceras, lo único que hacen es cerrar la puerta. Y ahí también hay que discutir qué pasa con la policía comunitaria, porque también es verdad, si bien nosotros cuestionamos a la fuerza pública, también es verdad que no se les está dando el presupuesto. También el Estado tampoco ha atendido ni ha garantizado la seguridad de sus propios agentes, ¿no? Y eso creo que hay que hablarlo, porque la policía comunitaria, cuando está activa, pueden ser procesos positivos también para las comunidades, y hay varios ejemplos también. Pero no, en las zonas en las que yo he reporteado siempre ha sido esa misma realidad, y en otras también la insistencia de los padres, por ejemplo, porque sus hijos ingresen a procesos de rehabilitación, pero también tiene que ser integral, porque estamos hablando de algo que no depende solo de la voluntad, porque todavía es vista así, ¿no? Como algo que tiene que ver con la voluntad, con tener la fuerza para querer cambiar, pero bueno, es una enfermedad también. Y cuando no tienes acceso a un proceso así, no va a funcionar. Y yo creo que eso es bien desatendido, pero por otro lado, también comenzar a hablar de eso, ¿no? De cuántas personas que tienen problemas de adicción están siendo criminalizadas y enviadas a prisión, porque hay muchos casos, muchísimos casos, y varios de esos casos terminan en intentos de suicidio. Y a mí eso sí me parece bien alarmante y hay que discutirlo también. Decía Luis Córdoba hace un momento que este problema de la economía criminal que ha permeado y que se ha infiltrado en los diferentes estamentos estatales puede poner en riesgo la gobernabilidad, que es una amenaza para la gobernabilidad. Durante las protestas de junio y posterior a la protesta de junio, uno de los relatos del gobierno, sin mayores pruebas, no sé si la Carol va a coincidir conmigo en eso, pero el gobierno, nuevamente sin pruebas, lanzó una acusación que desde mi punto de vista fue absolutamente temeraria. Decir que el narcotráfico estuvo detrás del financiamiento de la protesta social con 15 millones de dólares en un momento, después dijo que eran 20 millones, finalmente nunca se pusieron ni siquiera de acuerdo en la cifra, pero decía el doctor Luis Córdoba, termina siendo este problema una amenaza a la gobernabilidad. Y no creo que solo a la gobernabilidad, sino al sistema democrático, doctor. Y ahí quisiera una lectura suya nuevamente sobre este asunto. Ya se ha empezado a hablar y han tratado desde el propio gobierno, que no ha tenido, y coincido totalmente con ustedes dos, de que el gobierno no le ha sacado la vuelta a este problema de la inseguridad. Coincido con Carol que han puesto nuevamente, esta es la segunda vez, ¿no? Que además es parte de una seguidilla de improvisaciones del gobierno. Pusieron a Alexandra Vela, y Alexandra Vela públicamente dijo que ella no sabía sobre seguridad. Y ahora ponen a Diego Ordóñez, que también, digamos, nadie sabía, ni ustedes ni nosotros, de que era un experto en seguridad. Ponen a manejar la seguridad. Pero siguen con los relatos de
la protesta financiada por el narcotráfico, partidos políticos financiados por el narcotráfico, las mafias infiltradas en la asamblea, que el narcotráfico tiene representantes en la asamblea que son los que están trabajando para evitar la gobernabilidad, para bloquear la gobernabilidad, para sabotear al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa también cuando desde el propio gobierno, doctor, se empiezan a difundir esta serie de relatos, de narrativas, que van generando también sospechas, elucubraciones, malos pensamientos y de tales, que después empiezan también a ser replicados, no solo en redes sociales, sino también en conversaciones, y la gente dice, es que a fulanito de tal la campaña le pagó el narcotraficante tal, y al partido tal le financia el narcotráfico. Entonces, si desde el mismo gobierno y desde la misma política empiezan a emitir esta serie de mensajes, obviamente va a ocurrir lo que usted acaba de advertir, que yo coincido plenamente. Es una amenaza no únicamente contra la gobernabilidad, sino contra el sistema democrático de este país. Sí, yo creo que es parte de una forma de simplificar para el gobierno lo que encuentra como inentendible. Cuando se vuelve a una realidad ininteligible, pues claro, la forma más fácil es reducir todo a lo que les parece tiene más sentido, que es, por ejemplo, el hecho de que todos estén vinculados al narcotráfico, que es más o menos lo que pasó en las protestas, una incomprensión de un fenómeno nuevamente enormemente diverso, heterogéneo, lo trataban de simplificar, de esquematizar bajo esa lógica. Pero también hay hechos, es decir, tampoco podemos desconocer que existen hechos, es decir, existen hechos que demuestran enormes presencias de redes ya identificadas, pero que no han sido mapeadas en su totalidad. Yo me refiero, por ejemplo, a la red Norero, que es evidente que tiene vínculos políticos, empresariales, pero por ejemplo en la red Norero nadie nos dice cuáles son los agentes de policía que le daban seguridad a Norero y a toda su red para que pueda articular todos sus negocios. Y así podríamos ir contabilizando una serie de aspectos que no se están hablando y no se están diciendo respecto a lo que es el crimen organizado transnacional. ¿Qué me parece a mí central entender y por qué decía yo es un desafío a la democracia, es un desafío a la gobernabilidad democrática? Por dos razones que hemos visto ya en América Latina. La primera, cuando no hay una respuesta política desde la institucionalidad democrática para enfrentar este tipo de problemas y se le encarga exclusivamente a policía y fuerzas armadas que ellos sean los que resuelvan el tema, lo que estamos haciendo es negando la capacidad de un orden democrático para establecer orden, para establecer una paz civilizada entre la ciudadanía, ¿no es cierto? Y cuando esto ocurre, se le potencia nuevamente a las estructuras militares para que comiencen a intervenir ya no solo en seguridad, sino también en la decisión política de otros asuntos. Y México es una expresión enormemente militarizada de un Estado. El otro aspecto, cuando hablamos de gobernanza criminal, hablamos de que las estructuras criminales tienen una geografía variable. Entonces, lo que tú mencionabas hace algunos minutos, empezamos a ver coches bomba, explosiones en la frontera norte, después vimos en Esmeraldas, ahora ya vemos en Guayaquil y probablemente mañana podemos ver en otras ciudades y en otros espacios. ¿Por qué? Porque esto responde a lógicas muy localizadas de acuerdo a las dinámicas que se van dando en cada territorio. Por lo tanto, ahí lo que hay que entender es que toda estructura del crimen transnacional procura lograr influir en los que toman decisiones políticas a través de dos mecanismos. El uno, mediante la cooptación, es decir, volviéndolos partes de sus redes, que es lo que hemos visto con policías militares, jueces, políticos, etc. Y el otro, mediante la coerción, poniendo bombas, matando a fiscales como ocurrió en Babahoyo recientemente, matando a jueces como ha ocurrido también, matando a agentes del sistema penitenciario como ha ocurrido en Manabí, que es la forma como decirles, si no o en los ríos hace 3 días, ¿no? Con el agente fiscal en la puerta de su casa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es evidente que las organizaciones transnacionales del crimen transnacional buscan tener influencia en los tomadores de decisión para que pueda ser viable sus negocios. Y ahí, obviamente, cuando un Estado no tiene, por ejemplo, control sobre el financiamiento electoral, es muy fácil que se filtren recursos de estas economías para poner alcaldes, poner concejales, poner prefectos y poner presidentes. Entonces, esto es una realidad, no es solo discurso, esto ocurre. Ocurre en el Ecuador, sin duda alguna. Ocurre en América Latina también. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es dos cosas. La primera, no puede todo convertirse
en un problema del narcotráfico exclusivamente. Porque cuando todos los problemas de la sociedad, de la violencia, de la criminalidad, se reducen a narco, entonces, claro, se pierde de vista capacidad de entender lo complejo que es este aspecto. Y por otra parte, no hay que tampoco agachar la cabeza o cerrar los ojos frente a una realidad que existe. Y es una penetración cada vez más importante en las esferas de toma de decisiones políticas y obviamente de seguridad. Por lo tanto, ¿qué se necesita con urgencia? Se necesita reconstituir el sistema de inteligencia estratégico del Estado y empezar cambiando a esos personeros como el coronel Fausto Cobo, que está al frente del Centro de Inteligencia Estratégica y que está más preocupado de encontrar guerrilleros urbanos para satisfacer sus ideas trasnochadas que en entender realmente cómo está desenvolviéndose la criminalidad transnacional. Mientras sigamos nosotros construyendo institucionalidad a partir de personas que no tienen la más remota idea de lo que está haciéndose en términos de lo que acabo de decir, claro, los resultados no van a ser diferentes y obviamente vamos a tener que seguir contando muertos. Les quiero agradecer infinitamente tanto al doctor Luis Córdoba, docente, coordinador del programa sobre orden, conflicto y violencia, y a Carol Noroña, tremenda periodista que tenemos acá en el Ecuador, que les recomiendo que le sigan y le lean. Está además trasladarles todas las felicitaciones a ustedes dos en el chat de parte de quienes nos han visto y nos han escuchado durante esta conversación. Les agradezco a los dos, les mando un abrazo, muy gentiles, buenos días, Luis, Carol. Gracias también. Gracias, Alex, a todos, Luis, cuídense mucho, gracias. Muy amables. 8:36, hacemos un corte.